Hola, buenas noches a todos. Espero que hayan disfrutado mucho esta semana, este tiempo, que el Señor los haya llenado con su amor y con su paciencia. Quisiera que empezáramos este tiempo de alabanza leyendo en Primera de Samuel capítulo 17 y vamos a leer el versículo del 45 al 47. Dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Yo los invito a que ahí donde estamos cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor que nos revele que la batalla le pertenece a Él, que Él es el que va delante de nosotros, que Él es el que entrega nuestros enemigos en nuestras manos. Señor Jesucristo, hoy venimos delante de ti, Señor, a entregarte nuestros enemigos, Señor, sean personas, situaciones, aún nosotros mismos, nuestros pensamientos, aún nuestras actitudes, aún nuestros pecados, Señor, lo que sea nuestro enemigo, Señor, ese Goliat grande, ese filisteo grande y fuerte que se ha burlado de nosotros, que se ha levantado contra nosotros, Señor Jesucristo, hoy venimos delante de tu presencia a entregártelo, Señor, que podamos decir como este siervo tuyo dijo: no es mía la batalla. Yo sé que eres tú el que da a mis enemigos en mis manos. No soy yo, ni mi fuerza, ni mi capacidad, Señor Jesucristo, sino tú, tu poder y tu amor, Señor Jesucristo. Hoy venimos a cantarte, a alabarte y a bendecirte, porque tú eres glorificado, Señor, porque los que vienen contra nosotros vienen en contra de ti también, Señor Jesucristo. Danos sabiduría y danos discernimiento, Señor, para venir en esta noche a alabar y bendecir tu nombre por encima de lo que sea que estamos viviendo, Señor Jesucristo. Todo el tiempo y a toda hora alabar y bendecir tu nombre, Señor. Este es el tiempo, esta es la hora.
sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Monte del hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que asciende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar, que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos.
es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, pero que mi Cristo no está muerto. está vivo, Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. está vivo, Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, haré más vil por causa de Jehová. La 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 la. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Señor Jesucristo, por ti, por tu obra en la cruz, Señor, por lo que has hecho, porque diste tu vida por nuestras vidas, porque eres tú el que nos defiende, porque eres tú el que va adelante, porque eres tú el que vence a nuestros enemigos.
Señor, nos hacemos más viles, Señor Jesucristo. No nos avergonzamos de declarar que creemos en un Dios todopoderoso, que creemos en un Dios invisible, Señor, que hace posible todas las cosas, que creemos, Señor Jesucristo, en que tú puedes vencer la muerte y las tinieblas, Señor, y aunque parezca locura para el mundo, preferimos ser llamados locos por el mundo, Señor Jesucristo, que negar de ti, que decir que tú no existes, Señor, que cambiar los principios que están escritos en tu palabra, de ti, de lo que tú eres, Señor, de lo que tú eres, Señor, de lo que tú haces, Señor Jesucristo. De ti, Señor, hoy venimos a decirte, eres maravilloso, has sido irresistible, nos has ganado, Señor, has vencido, Señor, nuestras vidas, nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, aún nuestros planes. Tú has cambiado, Señor. Tú has cambiado lo que somos, lo que tenemos, lo que fuimos, lo que amamos, aún lo que adoramos, lo que hemos puesto en primer lugar. También tú has cambiado todo, Señor. Nunca vamos a entender qué hiciste en la cruz, Señor, qué sentiste en la cruz, porque era necesario, Señor. No alcanzamos a entender tu grandeza y tu poder, pero venimos en esta noche a decirte gracias, Señor, gracias, porque siendo nosotros nada, tú moriste por nosotros. Gracias, porque nosotros siendo pequeños, tú dices que vas delante de nosotros. Tú dices que entregas nuestros enemigos en nuestras manos. Tú dices, Señor, que nos acompañas en el desierto y en la enfermedad, en la angustia y en la tristeza, Señor Jesucristo. Llena nuestros corazones de tu presencia y de tu amor, de tu paz en medio del dolor, Señor.
Solo tú eres grande, solo tú eres digno, Señor. Eres asombroso para mí. Señor, que tú seas asombroso para nosotros. Tu obra en la cruz, Señor, lo que tú has dado por nosotros. Señor, que vengamos a adorarte y a bendecirte, Espíritu Santo. Gracias, gracias por tu obra en la cruz. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, que no nos cansemos de darte las gracias. Gracias porque tú eres la roca que sostiene mi alma. Gracias porque eres tú el que ama mi alma. Gracias porque eres tú mi creador, mi Dios, mi defensor, mi esposo, mi padre, mi amigo. Señor, gracias, gracias porque eres tu refugio para mí. Gracias, gracias porque eres agua viva para mi sediento, Señor, porque eres pan para el hambriento, porque eres descanso para el cansado. Señor, gracias, gracias, Señor. Nunca, nunca podremos agradecerte lo suficiente, Señor Jesucristo. Entregarte nuestras vidas y servirte es solo una cosa pequeña en comparación con lo que haces por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu amor infinito. Vine a adorarte y vine a postrarme. Yo vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande y solo tú eres digno. Eres asombroso para mí.
Llénanos de ti, de tu presencia, de tu amor, Señor, llenándome de ti, de tu Espíritu Santo. postrado ante tu altar. Señor, gracias, 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 Señor. Venimos a postrarnos a darte las gracias por tu amor. En mi corazón, Gracias, papá, gracias. oh, llenándome de ti. Eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Eres todo para mí, Jesús. Señor Jesús, que tú seas todo para nosotros. Sé tú todo para nosotros, Señor. Gracias, gracias por tu obra en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Sé tú en medio de nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Que sea tu presencia más grande y más fuerte, Señor. Te damos las gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por darnos más de ti, Señor. Gracias por darnos un día más de vida, Señor. Y aún a las personas a las que tú te has llevado a tu presencia, que ellas estén contigo, Señor Jesucristo. Que seas tú trayendo consuelo al corazón de los que están angustiados y afligidos, aún de los que están pasando por un duelo, Señor, que han perdido algún ser querido, Señor, o que tienen alguna persona enferma, Señor. Sé tú en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras vidas. Sé grande, fuerte, Dios, consolador, ayudador, Señor. Gracias. Te entregamos nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Tómalos en tus manos. Que lo hagamos delante de ti, Señor, en intimidad, Señor Jesucristo. Porque tú lo dices, Señor Jesús. Quédate con nosotros. Háblanos, Señor, que no nos cansemos de escuchar tu voz. Señor, bendice a nuestro pastor, Señor, como autoridad que tú has puesto, Señor Jesucristo. Llénalo de ti, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Dale sabiduría. Llévalo cada día más a ti, a lo que tú quieres, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos, a lo que tú quieres enseñarle, Señor, a lo que tú quieres de él, Señor Jesucristo. Llénalo de ti, papá. Te damos las gracias, Cristo Jesús, por esta noche. Amén. Amén. Espero que el Señor los bendiga mucho. Los dejo con nuestro pastor. Disfruten de todo lo que tenemos en la iglesia, de que hemos podido disfrutar de tiempo para los niños, que hemos podido disfrutar de una pequeña reflexión todas las noches con nuestro pastor, de las experiencias y los testimonios de las personas que el Señor Jesús ha llamado para Él, que sea Él en medio de cada uno de nuestros testimonios, bendiciendo la vida de muchos, llegando a muchos. Les mando un abrazo y que sea el Señor Jesús con nosotros en este tiempo. Chao. Hola, hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo siga fortaleciendo sus vidas, que no dejemos de orar por esta maligna enfermedad que se mueve, ¿no? Tenemos que seguir confiando en que como el pueblo de Israel fue guardado de las plagas de Egipto, nosotros, su pueblo, también, para que el Espíritu Santo nos rodee con sus ejércitos y para que sane esta tierra y para que también sea una forma de volvernos a Dios, ¿no? De que la humanidad levante sus ojos, de que Colombia deje la violencia, deje los odios, deje las rencillas
y sea humilde para buscar a Dios. Esa es nuestra oración. Después de este tiempo de adoración, de disfrutar en la presencia del Señor, pues vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a Juan capítulo 21, porque este es el último capítulo, ¿cierto? Nos hemos recreado y disfrutado de Juan, y este es el último capítulo. Aquí hay una enseñanza poderosa. Quiero hacer un recorderis para que no se me olvide a mí y a ustedes. El próximo domingo a las 10:30 vamos a terminar con Juan 1, que no lo vimos. Comenzamos en el 2. Por alguna razón misteriosa. Y el Espíritu Santo nos tiene algo preparados. Este domingo, Dios mediante, que terminemos con Juan 1, vamos a reunirnos en la casa como lo estamos haciendo, pero vamos a preparar la Santa Cena. El zumo de uvas y el pan lo ponemos en la mesita y al final vamos a celebrar la cena para que no se nos olvide. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por bendecirnos, gracias por todo lo que nos has enseñado en Juan y por este último capítulo. Gracias por derramar de tu amor, de tu gracia y de tu espíritu sobre nosotros. Escribe con letras indelebles en nuestro corazón. Tu gracia esté con nosotros y nos sigas edificando en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 21. A ese capítulo lo llamé Jesús renueva el llamado de sus discípulos. Ahí está, en lo que están viendo en esa imagen, está Jesús poniéndole el brazo por encima del hombro a Pedro, porque con él es que va a ser este encuentro. Este encuentro, ya lo dijimos, el anterior fue el de Pilato, y ahora con Pedro. Es interesante, ¿no? Es interesante que estos encuentros tengan tanto significado. Esto cambió la vida de Pedro para siempre. Recuerde que horas antes de esto, o días antes de esta escena, Pedro le había negado 3 veces a Jesús. Y ahora es ese encuentro personal con Pedro. Un encuentro personal que nos va a edificar muchísimo, muchísimo. Porque este encuentro es Jesús antes de su partida. Vamos al versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea Juan y Santiago, y otros 2 de sus discípulos. Es una escena muy importante. ¿Por qué? Porque son 7 discípulos que hay ahí, ¿no? Pero es muy interesante porque han pasado 3 años de esta misma escena prácticamente. Porque Jesús en el mar de Galilea es donde escoge a estos hombres uno tras otro. Lo vamos a ver en el capítulo 1 de Juan. Y en el capítulo 21 aparece en esta escena. Estos hombres estaban al lado del mar donde Jesús los conoció. Versículo 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esto que parece algo muy simple es muy significativo. Porque es que Pedro, ¿verdad? 3 años atrás, estos hombres fueron llamados a ser pescadores de hombres. Jesús les dijo, ya no van a ser pescadores como lo eran antes, de peces del mar, sino les dijo pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y 3 años después, Pedro, en sus magníficas ocurrencias, de nuevo decide volver a pescar. A ser pescador, ¿no? A ser pescador. Esto es importante, ¿no? Porque
esto nos va a enseñar algo muy grande. Vamos al versículo 4, 5 y 6. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Recordemos que entonces esto de que hace Pedro, de volver a ir a ser pescadores, es lo que refleja que nosotros los cristianos muchas veces con el tiempo perdemos el propósito de la lección del Señor. El propósito de por qué el Señor nos eligió a nosotros. Apocalipsis dice: has perdido tu primer amor. Haciendo un paralelo con estos discípulos y con este pasaje, los cristianos en primera instancia nos sacrificamos, hacemos cosas increíbles para Dios y después se diluyen en el tiempo. Ya hasta pereza nos da ir a la iglesia. Desde mis primeros inicios, recuerdo yo, estaba en primera fila para todo. Pero con el tiempo puede uno tener la tendencia a no hacer lo mismo, con la misma disposición, con la misma actitud. Uno dice: pero pasaron 3 años con Jesús, ¿verdad? Y estos hombres vuelven a pescar. Sucede. Y sucede en todas las áreas del ser humano. La gente se casa, ¿cierto? Se casa con un entusiasmo tremendo, enamoradísimos. Si hay que ir por la novia a pie, a donde sea, se va, ¿cierto? Si hay que aguantar hambre con la novia, se aguanta. Pero ya con el tiempo del matrimonio nos acostumbramos y el desgaste se vuelve muy fuerte. Se vuelve muy fuerte. Perdemos el propósito, aún en todo, en la carrera que elegiste, o en el matrimonio, o en el llamado del Señor a ser discípulo de Él y miembro activo de la iglesia cristiana. No puedes perder esa disposición, ¿cierto? Hay que mantenerla, hay que renovarla. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer aquí? Ahora, para poder renovar eso, ese llamado, Jesús empieza a recrear una escena que ellos ya conocían. ¿Cuál? La de la pesca milagrosa. Igual, no habían pescado nada, ¿sí o no? Increíble. Estos pescadores, como en esa época también, no pudieron pescar. Y Jesús le vuelve a decir que echen la red a la derecha y ahora sí pescan. Miren lo que dice, versículos 7 y 8. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, Juan: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Entonces, claro, mi mamá decía: el pecado es cobarde. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que Pedro tiene alguna reacción aquí muy fuerte, porque él era el que se le había ocurrido llevar a estos hombres a pescar de nuevo. No a pescar hombres, como les dijo Jesús, sino a pescar de nuevo. Como aquel influenciador, como aquel del grupo que siempre está promoviendo esas ideas extrañas y raras. Vamos a hacer daños. Aquí Pedro no iba a hacer un daño, no un daño exactamente criminal, pero sí un daño espiritual, ¿no? Pero Jesús no lo va a confrontar a él con violencia, ¿cierto? Con reclamos. No, Jesús siempre fue amoroso. Qué bueno que nosotros pudiéramos aprender, ¿no? Eso me incluye a mí, por supuesto, que podamos corregir a nuestros hijos o corregir a los que están alrededor de nosotros con amor, ¿no? Como lo hace Jesús, ¿no? De esa forma tan... Bueno, él tenía una unción muy fuerte, Jesús tenía una unción muy fuerte. Y recrea esta escena para que estos hombres de nuevo se conecten con el propósito de Dios. Y claro,
Pedro apenas vio eso, llegó y ¡pum! Se tiró al agua, ¿no? Se tiró al agua. Versículo 9, 10 y 11. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Mire, a uno le puede parecer que 153 peces no es mucho, pero si usted ha ido a una orilla del mar donde están pescando, que tiran esa impresionante red de un lado, de una punta a otra, 14, 16 hombres jalando esa red, y cuando llega, usted se imagina que vaciaron ese mar, ¿sí o no? Y cuando viene, resulta que hay 12, y de los 12, unos chiquiticos, ¿cierto? Que a unos se los comen y otros hay que volverlos a tirar. No sacan 153, y dice que eran grandes, ¿no? Además, eran peces grandes. Entonces, es una pesca impresionante, 153, pesados, y son libras ahí que hay. Y no se rompía la red, Jesús vuelve a hacer un milagro que ya había hecho en ellos, que ellos ya habían visto hacer. ¿Por qué lo hacía? Para renovar de nuevo su propósito. Es que Jesús está a punto de partir, necesita que estos hombres, que son aquellos por los cuales usted y yo conocemos el amor de Cristo y el Evangelio, tenían que entender, tenían que responsabilizarse, tenían que asumir su responsabilidad. Y la habían perdido. Estaban deprimidos, por supuesto, pero es que Jesús ya se les había aparecido. Pero sus corazones estaban enfriándose, se estaban enfriando. Y en especial Pedro. Entonces Jesús tenía que poner sus ojos sobre Pedro, que era el influenciador, que era el de las ocurrencias, que era el primero que se bajaba, que era el primero que decía que él no iba a negarle. El primero. ¿Cierto? Versículo 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo ellos que era el Señor. Nadie se atrevía, ¿no? Porque sus corazones estaban conmovidos, como cuando uno está haciendo algo que no indebido y aparece la autoridad, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Nadie se atreve, pero todos saben que es la autoridad. Todos saben que es la autoridad. Y eso sucede aquí con Pedro, con los discípulos. Ellos sabían que era el Señor y que la actitud que tenían frente a la muerte de Jesús y frente a la resurrección no era la adecuada. Y no era la adecuada porque es que Jesús no murió para que yo me quede muerto. Jesús no resucitó, no murió para que me quede muerto. Y resucitó para que no me quede muerto. Y estos discípulos no estaban muertos físicamente, estaban muertos espiritualmente. Ellos estaban fríos. ¿Y qué pasó con estos 3 años? ¿Qué sucedió con estos 3 años? Pero yo vuelvo y les digo, no les reclama. Jesús les renueva su llamado. ¿Y cómo lo hace? Lo renueva haciendo un milagro que ya había hecho. En el mismo sitio donde los llamó, en el mar de Galilea, ahí mismo les renueva. No tiene Jesús que ser tan explícito para que ellos entendieran. Y fueron entendiendo, por supuesto, ellos fueron entendiendo, la verdad. Versículo 13 y 14. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez.
Dicen por ahí que la tercera vez es la vencida, ¿no? Y sí, cierto, así es. Es como la forma de reiterar algo que para mí es importante. Ahora lo vamos a ver. Jesús se les aparece. Uno diría, bueno, reaccionaron con la primera aparición de Jesús, listo. Con la segunda, listo. No. Esto cambia la historia de la humanidad y del cristianismo. Esta escena cambia a estos hombres para siempre. Porque cuando ellos renuevan la visión de su llamado, del propósito, del por qué Jesús fue por ellos, entonces, ¿cierto? Sus vidas no volvieron a ser las mismas. Era necesario que Jesús se les apareciera a ellos, ¿no? Para renovar. Jesús les parte el pan, ahí mismo ellos, este es Jesús. Otro recordatorio. Un pez, otro recordatorio. Una cena, una comida, Jesús y 7 de sus discípulos, ¿cierto? Todos ellos estaban conmovidos, pero nadie hablaba. Nadie se atrevía. ¿Eres tú el Señor? No, pero todos sabían que era el Señor. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y ahí es donde le digo yo, ¿no? Ahora, miren, muy interesante, ¿no? No coja a nadie con la barriga vacía. Él dejó que comieran, multiplicó, estaban muertos de hambre además porque fueron a pescar y no cogieron nada. Pero 153 peces y todos grandes, wow. Y Jesús ya les tenía el pan y ya les tenía todo cuando ellos llegaron, ¿no? Comieron, y ya cuando comieron con la barriguita llena, ya Jesús, es muy interesante, se refiere a Pedro. Por eso le digo, este es el último encuentro de Jesús, y es con Pedro. Pedro era el que se le había ocurrido llevarlos a pescar, y a Pedro tenía que encalambrar el Señor, ¿no? Y todos los otros ahí, como siempre, pendientes a ver qué iba a pasar entre Jesús y Pedro. Y Jesús le dice a Pedro: ¿me amas más que estos? ¿Más que estos? Yo sé que me amas, pero me aman, pero tú más que estos. Y él le dijo: sí, sí, Señor. Y le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos, la primera vez. Pastorea mis ovejas, ¿cierto? Pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto cambió el corazón absolutamente de los discípulos. Primero el de Pedro y luego de sus discípulos. Porque esto fue la forma de renovar, ¿no? Y el Señor muchas veces te dice eso. Cuando tú crees que estás haciendo las cosas en la iglesia para hombres, para personas, para pastores, el Señor te dice: ¿me amas más que eso? Apacienta, no se te olvide, porque a veces la gente, cuando lo hace para los hombres, pierde la motivación. Uno ni ofrenda, ni diezma, ni predica, ni evangeliza, ¿cierto? Para agradar a los hombres, sino al Señor. Pero a veces se nos olvida y creemos que lo que hemos hecho lo estamos haciendo para agradarle a alguien. Indistintamente debemos hacerlo porque es para el Señor, porque es para el Rey, porque es para Cristo. Y Él tiene que renovar eso, porque el cristiano pierde su primer amor. Al principio
una generosidad y una entrega y venga a ver qué hace y tal. Y después ya no es lo mismo. Ya la razón pesa más, ¿cierto? Y dice por allá en la Biblia, se ha cortado tu corazón, o sea, se ha acortado. Tenemos esa tendencia. Y es ahí donde nosotros debemos renovarnos, porque esta gente se renueva aquí. Porque fue 3 veces que le dijo a Jesús, a Pedro, ¿me amas? Bueno, y hay algo interesante también, versículos 15, 16 y 17. Se dice en griego, en la traducción, que la primera palabra que usa Jesús, recuerde que en griego, amor, el me amas o te amo o amémonos, tiene tres traducciones, ¿no? En griego. Una se llama el amor filial, el otro el amor eros y el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, ¿no? Que se llama a pesar de. El amor eros es el amor, cuando en la Biblia se dice que amad a vuestras mujeres, a vuestra esposa, está hablando del amor eros, ¿no? Usa la palabra eros, una palabra eros, porque es muy específico ese amor, ¿no? Es muy específico. Es a una mujer. Y cuando se refiere a filial, se refiere a la amistad, el amor de amigos. Cuando la Biblia dice en Juan que Jesús amaba a Lázaro, usa la palabra filios. Y cuando Jesús en 1 Corintios 13 habla, el Señor, del amor es sufrido, el amor es benigno, no es ansioso, habla la palabra ágape. Entonces son 3, filios, eros, ágape. Aquí no usa la palabra eros, usa la palabra filios y la palabra ágape. Las primeras 2 preguntas de Jesús es, ¿me filios, Pedro? ¿Me amas como un amigo entrañable? Pero la tercera vez le dice, ¿me amas, Pedro? Ágape, ¿me ágape, Pedro? O sea, ¿me amas a pesar de? ¿Me amas a pesar de? Y ese a pesar de, pues tiene una cosa increíble, porque es, ¿me amas a pesar de que ya no voy a estar físicamente contigo? Y me vas a seguir amando con intensidad, sirviéndome con intensidad, Pedro. En ese momento él se entristece y le dice, tú lo sabes todo. Y es verdad, ¿sabe por qué? Porque el corazón del hombre no lo conoce sino el Señor. En ese momento Pedro da un salto en su edificación espiritual, porque siempre era muy primario, pero ya aquí fue muy confrontado. Pedro no vuelve a ser el mismo. Entonces, ¿qué le dice el Señor después? Versículos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Cuál era el propósito del Señor con este encuentro con Pedro? Encalambrar a Pedro y encalambrar a los otros discípulos y dejarles en definitiva claro la elección y el llamado, ¿cierto? Y entonces les dice, yo no los llamé para que hicieran lo que les dé la gana, ¿sí o no? Los llamé para que hagan mi voluntad. Y les da un ejemplo sencillo. Antes ibas donde querías y finalmente cuando eres viejo te ceñirá otro. Pues aquí va a ser así. Pedro, vas a dejar de hacer tu voluntad para hacer la mía, ¿cierto? ¿Cuándo el hombre se va a cansar de hacer su propia voluntad? ¿Y cuándo va a hacer la voluntad del Señor? Eso es fundamental. ¿Cuándo me vas a obedecer a mí? Obedeces a todo el mundo. ¿Y cuándo me vas a obedecer a mí? ¿Cierto? Cuando el Señor te habla en la palabra es para que le obedezcas a Él. Esto es fundamental. Pedro, yo te llamé para algo. Yo no te saqué de ser pescador para volverte a pescador de hombres, no más no. Y dice que estaba anticipando de que él, Pedro, iba a morir por el Señor. Iba a morir por Cristo. Iba a morir por Cristo.
Y todos estos hombres que estaban ahí, todos ellos, exceptuando Juan, todos ellos murieron sacrificados. A Juan porque no pudieron matarle, pero los otros todos murieron sacrificados para que llegara a nosotros el Evangelio. Esto es definitivo en la vida de estos discípulos, porque es el llamado. Mire, a ver, este mundo, sí, pero todo este mundo es añadidura. No es lo más importante. Lo más importante no es si tenemos casa, no es si tenemos hijos. Lo más importante no es si nos casamos o nos quedamos solteros, si esto o lo otro. No es lo más importante. Si conocemos o no conocemos cosas. Y si tenemos o no tenemos cosas, y si tenemos tales vestidos o no. Eso no es lo más importante. Lo más importante, por lo cual Dios nos eligió a usted y a mí, es para hacer su voluntad. Es para cumplir su propósito. El propósito por el cual nos ha llamado. Donde estés, tienes que estar cumpliendo el propósito del Señor. No importa si estás en tu oficina, en tu casa, como esposa, como padre, como hija, como miembro de la iglesia, como esto, como aquello, como pastor, como misionero, ¿cierto? Si estás en la cocina de la iglesia, en la cocina de tu casa, donde estés, estamos cumpliendo un propósito del Señor. Todos estamos haciendo algo importante, ¿cierto? Todos cumpliendo el propósito del Señor. Pero el Señor aquí nos exhorta a que no perdamos el propósito que Él nos llamó. Si Él no quisiera usarnos hoy en día como instrumentos, nos hubiera dejado donde estábamos. Pero Él quería usarnos. Él quería cumplir un propósito con nosotros. Y entonces Él se les aparece ya para dejarles instrucciones claras. Esto cambió el corazón de ellos porque ellos, en definitiva, ya no tuvo que aparecérsele una cuarta vez Jesús a ellos. Esta fue definitiva. Y los llama no regañándolos, sino con amor. Los invita a comer, les da los pescados, tiquiti, chan, y les dice: apacienten mis ovejas, apacienten mis corderos, pastorea mis ovejas. Tu marido es una oveja que tienes que cuidar, tu esposa es una oveja que tienes que cuidar, tus hijos, tus amigos, los de la iglesia. El mundo necesita pastoreo, y ese pastoreo lo tienes tú, lo tengo yo, encargado por el Señor. Acompañamos a la gente que está sufriendo o que está padeciendo. Eso es pastorearnos. Estos hombres no fueron los mismos después de este encuentro, y lo que sucedió aquí es que 2000 años después el Evangelio se extendió por todo el planeta. Versículo 20 y 21. Y ahí está, ¿no? Pedro ya está dando sus últimas ideas raras, ¿no? Pero tenía su cuento. Aquí llega y se le ocurre decir esto. Volviéndose Pedro, o sea, ya esa conversación con Jesús, ya como que el Pedro como que se encopeta mucho, ¿cierto? Uy, tremendo. ¿Cómo? Asienta mis ovejas, ¿no? Están cargando todo. Pero volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. O sea, la escena es que van los 7, va Jesús, va Pedro y por ahí aparece Juan, ¿no? Y le había dicho: Señor, ¿y quién es el que te ha de entregar? O sea, hablando Juan, que fue el que preguntó esto en la cena. Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? La misma pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos, ¿no? Mire que aquí está puntualizando varias cosas el Señor. ¿Y qué de este? O sea, Pedro dijo: si a mí me dieron esto, ¿qué le dieron a Juan? ¿Sí o no? Que es el que vive recostado al pecho. O sea, esa tendencia de nosotros de esos rasgos de envidia que nos da, ¿no? ¿Cierto?
porque nosotros nos preguntamos eso, ¿cierto? Y entonces nos traen alguna cosa y dicen, ¿y a ti qué te trajeron? ¿Sí o no? Y tal cosa, ¿y a usted qué le dieron? ¿Verdad? Entonces, son preguntas propias de nuestra carne. Y aquí también nos quiere edificar mucho el Señor, porque no es qué tiene el otro o qué tengo yo, sino lo que Dios tiene para cada uno. Eso es muy importante. El Señor no le gusta que nosotros nos comparemos con nadie. Que nos comparen es inevitable, pero que nosotros nos comparemos sí es evitable. Ve al versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y aquí aparece una frase contundente para Pedro, que también lo necesitaba, para que después de la partida de Cristo, pues no se presentaran los roces intestinos entre los discípulos. Aquí ya estaba anticipando un problema que muchas veces se presenta en la iglesia, ¿no? Y este por qué, y este por qué hace esto, y por qué yo no puedo hacer eso y no puedo hacer aquello. Y Jesús tenía que cortarlo de raíz. Recuerde que aquí están aprendiendo todos, porque es que Jesús enseña y todos están así pilosos, anotando, ¿sí o no? Y como tiene que hacer uno, yo escucho y leo esto y digo, uy, anote, que eso es para usted, ¿sí o no? Y le dice, que a ti, sígueme tú. Y así es, nosotros vivimos pendientes de los otros cristianos, si hablan en lengua, si no hablan en lengua, si es la iglesia más grande, si no es la iglesia, si es la iglesia más chiquita, ¿cierto? No, ¿cierto? Lo que el Señor nos entregó a nosotros es lo de nosotros. Eso es un principio generalizado, que a ti. ¿Por qué no metemos en la vida de los demás? Dejemos que ellos cumplan el propósito del Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo llamé a Juan para un propósito, a Pedro para otro propósito, ¿sí o no? Pero todos están en el propósito de Dios. No todos hacemos lo mismo. Habrá iglesias grandes, mucho más grandes, y habrá iglesias más pequeñas, pastores muy usados, otros nos usará de otra manera, ¿cierto? Pero no vamos a estar preguntándonos, ¿y por qué a este sí? Jesús quita eso de raíz, ¿cierto? Y mire lo que dice, sígueme tú, sígueme tú. Lo más importante no es lo que los otros hacen, lo que tú tienes que hacer. Cumple tu labor, cumple tu encomienda, ocúpate de tu labor y te irá bien. Versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Ellos pensaban que era que Jesús había dicho que Juan no iba a morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, ahí él lo aclara, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces la enseñanza es que a ti, ¿cierto? Que a ti. Lo importante es lo tuyo, lo que tienes que asumir tú. Esto es muy importante porque ellos quedaban sin la presencia física de Jesús y el Espíritu Santo los llenó y los llenaba, y ellos tenían que seguir esta labor, y la envidia y los rencores y las divisiones no los iban a dejar crecer. ¿Sabe por qué crece la iglesia? De la manera que creció tan exponencial, por el amor, porque Jesús les enseñó a amar. ¿Y sabe por qué puede crecer hoy en día? Por el amor. Si nosotros nos odiamos entre nosotros, estamos fritos. No puede ser. Recibamos la encomienda de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Versículo 24 y 25, aquí termina el pasaje. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, Juan, y escribió estas cosas, Juan. Y sabemos que su testimonio es verdadero, el de Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto es hermoso porque es que es el propósito del Señor para la iglesia, para ti. Estos hombres habían perdido el llamado y el Señor se los renueva. Y si tú has perdido esa disposición, dile al Señor que te la renueve. Esta es la oportunidad. El Señor
renueva nuestras vidas. En todo sentido, porque si has perdido el propósito de tu matrimonio, renuévalo. No se te olvida por qué te casaste. Aquella chica que conociste y todo lo que esa chica movía en tu corazón. El propósito de los hijos, el propósito de aún ser solteros. Todo propósito, el por qué laboras, el por qué trabajas. La gente que se quiere jubilar a los 40 es porque está deprimida, cansada, porque está perdiendo el propósito. Uno no debe perder el propósito. Mientras Dios nos dé aliento, debemos cumplir ese propósito. Lo demás es añadidura. El mundo no nos puede asfixiar a los cristianos. Podemos disfrutar de todo lo que está aquí en este mundo, lo lícito que dice Dios, ¿sí o no? Lo lícito que dice Dios, pero sin perder el propósito del Señor. Renueva. Dile, Señor, renueva. Vamos a orar. Padre amoroso, gracias por este momento y este tiempo. Espíritu Santo, renueva a tu ejército en el mundo entero y a cada uno de los miembros de la iglesia, que aunque no estemos viéndonos físicamente, el fuego en el corazón no se pierda, la disposición y la actitud esté tan fuerte como al principio. Renueva nuestro primer amor, que no volvamos atrás, como le sucedió a estos discípulos que ya se habían vuelto a pescar y Jesús amorosamente se les aparece para transformar sus vidas. No hay nada más hermoso y emocionante en esta tierra que ser tu discípulo. Esto es para la eternidad de la eternidad. Y donde nos movamos, ahí no dejamos de ser tus discípulos. Estemos donde estemos, cumplimos el propósito del Señor, el propósito tuyo. Vuelve el primer amor y esa disposición espontánea para hacer tu voluntad. No venimos a hacer la voluntad de nosotros, no es lo que nos da la gana, es lo que a ti te place, es lo que la razón y el motivo de por qué me llamaste. Eso es, renueva eso en mi vida y en la vida de tu iglesia. Gracias por este evangelio de Juan y por la conclusión que tendremos el domingo con Santa Cena. Juan capítulo 1, en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, el Señor les bendiga. El domingo Santa Cena. Recuerde para que la tenga ahí, ¿cierto? Y podamos celebrarla en el nombre de Jesús en el capítulo 1 de Juan. Juan nos ha enseñado mucho y les cuento que seguiremos con Romanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y los proteja. Chao.